Uno de los temas principales del cálculo diferencial es el llamado derivadas. La derivada es una operación que se realiza entre las funciones, que tiene su aplicación gráfica. Y como hemos visto en el tema de funciones, hay muchos tipos de curvas que definen una función. Así que cada función se le tiene que aplicar su operación llamada derivada. Pero, ¿qué es en sí una derivada? Si graficamos una función cualquiera en un plano x, y, en un plano cartesiano, recordando que la x es la variable independiente y la y, que ahora se va a llamar f de x, es la variable dependiente. Le asignamos a su regla de correspondencia valores de x y encontramos, digamos, una curva que se tuvo de esta manera. Así fue cambiando mientras estuvimos dándole valores a x y se obtuvieron los respectivos valores de y o de la función y se obtuvo una curva de este tipo. Bien, en sí lo que podemos apreciar es que una curva es ascendente, que a lo mejor va a llegar hasta el infinito, mientras más valores de x le estemos asignando. Pero la derivada se pregunta, bien, esta curva, ¿qué tan rápido va subiendo o qué tan rápido va cambiando? Necesito conocer en un intervalo cualquiera cómo fue cambiando de este punto a este punto. Ese cambio me lo da la operación llamada derivada. Pero no es lo mismo agarrar un intervalo grande que agarrar un intervalo más pequeñito. Un intervalo más pequeñito me daría un cambio un poco más exacto. Y ese cambio me lo está asignando, si podemos apreciar, en geometría analítica, es la pendiente de esa curva. Quiere decir que en cada punto de la curva, en cada puntito de la curva, hay una recta que pasa por aquí y que es pendiente a la curva. Entonces, aquí la clave está en que el intervalo que yo agarre de x, de dónde a dónde, tiende a ser muy pequeñito. ¿Qué tan pequeñito? Que se esté acercando al número 0. Mientras más pequeño sea el intervalo, me va a dar una derivada de la curva más exacta. Por eso, la derivada de una función se define matemáticamente así. El límite cuando el intervalo de x tiende a 0. Esto quiere decir cuando el intervalo de x es demasiado o infinitamente pequeño para que el cambio de y entre el cambio de x, que es la pendiente de la función, eso me calcula la derivada. Entonces la clave está aquí arribita, la y. ¿Qué es la y? No es otra cosa más que la función. Así que para poder calcular una derivada de una función, necesito saber cuál es esa función. Y vamos a ver varios ejemplos de funciones y su derivada. Por ejemplo, la función que se conoce como función constante. ¿Qué quiere decir función constante? Quiere decir que la función f de x es igual a un número. Por ejemplo, 3. Observe que el 3 no está acompañado por ninguna x. Derivada, ¿cómo se escribe? No voy a poner toda la palabra. Los matemáticos ya hicieron varias simplificaciones. Una de ellas es cuando a la f le ponemos un apóstrofe, una comita en la parte superior. Esta comita significa la derivada de la función. Y como el 3 nunca va a cambiar, entonces su pendiente
va a ser 0. Así que su derivada va a ser 0. ¿Por qué? Porque esa función, si yo la voy a graficar exactamente en el número 3, aquí pasa la función. Y observen que es una línea horizontal. Y si es una línea horizontal, quiere decir que su pendiente vale 0. Por eso la función de una constante, su derivada siempre va a ser 0. No importa el número que sea. Así que, por ejemplo, si vamos a cambiar de función, otra constante, digamos, me dicen que la función ahora es el número menos 10. Entonces su derivada, como es de una constante, va a ser el número 0. Y si me ponen que la función ya no es un número positivo ni un número negativo, es un número fraccionario, ¿cuál es su derivada? Su derivada sigue siendo el número 0, porque es una constante, es una línea horizontal. Y ahora vamos a cambiar de función. Si tenemos ahora una función lineal, una línea recta, por ejemplo, la función de 6x. Si recordamos algo de geometría analítica, el número que acompaña a la x representa la pendiente, la inclinación. Entonces quiere decir que como la derivada es una pendiente, la derivada de esta función lineal es solamente el número 6, el número que acompaña a la x, cuando se trata de una función lineal, porque en la ecuación de una recta, el número que acompaña a la x representa la función. Y si la función lineal tiene otra forma, digamos que es así. Bueno, el 7 no me interesa, porque el 7 es donde corta al eje Y. La derivada es el número que acompaña a la x. En este caso, la derivada es el número menos 4. Y si tuviera otra función igual a 3x menos 8, su derivada no va a ser el menos 8, va a ser el número 3. Así que la derivada es el número 3. Porque la derivada del número 7 y la derivada del número 8, que es una constante, sabemos que es el número 0. Ahora vamos a cambiar de función. ¿Qué hubiera pasado si ahora la función es más grande? Como se le conoce, una función polinomial, por ejemplo. Y esa es una de las más practicamos en clase. Que tengo x a la 3 más 3x a la 2 menos 8x más 11. Ya tengo 4 términos. ¿Cuál va a ser la derivada? Pues de los 4, yo sé que la derivada de 0, este va a ser 0. Y de este, yo ya sé que es el número que acompaña a la x, que es el número menos 8. Pero de estos dos no sé cómo calcular la pendiente. Y la derivada me dice que cuando tengo un término con exponente, ese exponente multiplica el coeficiente. En este caso el 2 multiplica el 3. Y a la x ese exponente disminuye en 1. Quiere decir que ya no va a ser 2, ahora va a ser 1. Y en el primer término, el exponente 3 multiplica el coeficiente 1 y me queda 3. Pero este 3 de exponente disminuye 1 y va a quedar 2. Entonces, aquí ya tenemos otra regla para derivar. Cuando tenemos una variable elevada a un exponente,
ese exponente multiplica al número que tiene adelante llamada coeficiente. Y entonces ya puedo calcular la derivada de cualquier polinomio. Repasando, la derivada de x a la 3. El 3 multiplica el 1 que está adelante y me queda 3. Y luego ese 3 disminuye en 1. El 2 multiplica el 3, se queda 6. Y el 2 disminuye en 1. El menos 8 de la x queda solo. Y la derivada del número 11 es 0. Así que la respuesta final de la derivada es 3x cuadrada más 6x menos 8. Digamos que tenemos ahora que la función polinomial es menos 7x a la 4 más 3x a la 2 menos 15. Nada más 3 términos. Vamos a encontrar su derivada. ¿Qué le hago al 4 del exponente del primer término? Ese 4 va a multiplicar al menos 7. En este caso me da menos 28. Y luego ese 4 disminuye en 1. 3. Más. Este 2 multiplica al 3. 6. Y ese 2 disminuye en 1. Ya no lo escribo. Y la derivada del 15 es 0. Pero el 0 ya no tengo por qué escribirlo. Y entonces la derivada finalmente me queda así. Menos 28, x a la 3, más 6, x. Esa es la derivada de un polinomio. Pero ¿qué sí que representa esta expresión? Esta expresión me va a dar la pendiente de la curva original en cada punto, el valor numérico. Pero así como hay funciones polinomiales, hay otro tipo de funciones. Pero para practicar las tres anteriores, hay un teorema de derivadas que me dice qué pasa cuando la función viene del producto de dos funciones, una función y una función. Vamos a designarla, digamos que esta vamos a llamarla U y a esta vamos a llamarla V. Se están multiplicando. La derivada me dice, un teorema, que la derivada va a ser, voy a escribir la primera intacta, la voy a multiplicar por la derivada de la segunda, luego más la segunda y la multiplico por la derivada de la primera. Esta comita nos va a representar la derivada. Entonces, si acepto esa regla, hago la siguiente operación. Me dice que la primera la escribo igual, 7x más 3. Pero la derivada de la segunda representa 3 por 2, 6x. 6x y le disminuyo 1 al exponente. Más. Me dice ahora que la segunda la escribo igual, 2x a la 3. Y la primera la derive. En este caso la derivada de la primera solamente es el número 7, porque la derivada de 3 es 0. ¿Qué sigue ahora? Pues lo que sigue es hacer la multiplicación de los términos. 6x cuadrada por 7x, 42x cúbica. 6x cuadrada por 3, 18x cuadrada. Y al último, 7 por 2 son 14x a la 3. Este primer término se suma con el primero. Y finalmente me queda que son 56x cúbica más 18x cuadrada. Así se va a hacer la derivada cuando se multiplican dos funciones. Voy a designarle la letra U a la primera y la letra V a la segunda. Y la regla me dice, es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Siguiendo esta regla, llego fácilmente a la derivada del producto de dos funciones.
Vamos a hacer otro ejemplo de productos. Vamos a suponer que ahora tenemos 2x a la 2 menos 7x y que multiplica a 3x. La primera es u y la segunda es v. Según el teorema del producto de derivada es que el primero yo la voy a escribir igual. Y luego la derivada de la segunda, que en este caso es el número 3, más la segunda la copio intacta. Y luego derivo la primera, que viene siendo 4x menos 7. Ahora realizo las multiplicaciones. 3 por 2x cuadrada, 3 por menos 7x, 3x por 4x y 3x por menos 7. Y ahora junto los términos semejantes. La 6x cuadrada con el 12x cuadrada viene siendo 18x cuadrada. Y menos 21x da menos 42x. Así se resuelve cuando me dan el producto de dos funciones y quiero calcular su derivada. Vamos a hacer otro teorema para practicar. Ahora no se multiplican las funciones. En este caso se van a dividir. ¿Qué pasa cuando me dan una función racional? Digamos que me están dando una función racional. Vamos a designarla también. A la de arriba vamos a llamarla u y al denominador v. Según la regla de división, cuando tengo dos funciones que se están dividiendo, la derivada va a ser de la siguiente manera. Es la función que está abajo por la derivada de la que está arriba, menos la de arriba por la derivada de la función que está abajo. Y le voy a agregar, todo se va a dividir entre la que está abajo al cuadrado. Le estamos asignando u a la que está arriba y v a la que se encuentra en el denominador. Si sigo correctamente el orden de las operaciones, me va a tener así. Me dicen que la de abajo la escribe igual. Entonces escribo 5x menos 1. Y luego la multiplico por la derivada de arriba, que en este caso es el número 3, menos la de arriba, y luego por la derivada de abajo, que viene siendo solamente el número 5. Y luego todo se va a dividir entre la de abajo, que es 5 menos 1 al cuadrado. Lo que resta es hacer las multiplicaciones. 5x por 3, 15x, menos 1 por 3, menos 3. 3x por 5, 15x con el menos de afuera, menos 15x. 4 por 5, 20, con el menos de afuera, menos 20. Y abajo seguimos teniendo la expresión 5x menos 1 al cuadrado. Arriba observo que los 15x se eliminan y solamente me quedó menos 23 entre 5x menos 1 al cuadrado. Y esa es la derivada, que sí está un poquito complicada porque la fórmula así lo es, solamente que para no cometer errores hay que irnos despacio, en orden, y seguir la receta cuando tengo la división de dos funciones. Esa es la derivada y esa es la regla que aparece aquí, esta formulita, cuando se pide la derivada de dos funciones que se están dividiendo en ese orden. Aquí apareció un menos en medio de la fórmula y en el producto aparecía un más. Casi se parecen, solamente que le agregamos abajo el cuadrado del denominador.
Ese cuadrado denominador no le hacemos nada, solamente lo escribimos al cuadrado y terminó. Esas es las funciones y sus derivadas cuando son algebraicas. ¿Qué pasa cuando son otro tipo de funciones? Porque recordar que hay muchos tipos de funciones. Ya vimos las constantes, la lineal, la polinomial, cuadrática, cúbica, el producto de funciones, división de funciones. Pero también existe otra, que se conoce otro teorema como la regla de la cadena. ¿Qué es esta regla de la cadena? Cuando tengo una función algebraica, pero elevada a un exponente. O sea, tengo un binomio, un trinomio, un polinomio elevado a un exponente. La regla de la cadena me dice que si yo quiero derivar, ese 3 que está como exponente aparece como coeficiente. Y luego le quito 1 y se convierte en 2. La expresión del paréntesis queda igual, pero la regla de la cadena me dice que ahora voy a multiplicar por la derivada de lo que está aquí adentro. En este caso es el número 3. Y entonces finalmente ese 3 no puede multiplicar al binomio, pero sí puede multiplicar al que está aquí adentro al inicio, y es 3 por 3, 9, y el binomio me queda intacto. Es cuando estoy aplicando la regla de la cadena. El exponente pasa al inicio, su exponente disminuye en 1, y luego lo multiplico por la derivada de la expresión que está adentro. Vamos a practicar otra vez la regla de la cadena con otra expresión. Digamos que ahora tenemos que la función vale x cuadrada más 5x más 6. Bien, pero todo va a estar elevado a la 3. Bueno, la regla de la cadena me dice que ese 3 de exponente aparece al principio. La expresión que está dentro del paréntesis queda intacta, pero ese exponente 3 ahora se convierte en 2. Y ahora voy a multiplicarlo por la derivada de la expresión que está dentro. La derivada de x cuadrada es, y la derivada de 5x es el 5. Ya no pongo la del 6 porque sabemos que su derivada es 0. Puedo dejar la respuesta así, pero se recomienda que el 3 que está al inicio multiplica a estos dos que están al final. Y así que me queda 3 por 2, 6x, y 3 por 5, 15. Y la expresión que aparece con potencia, no le hago nada, simplemente la dejo ahí. Y esa es la respuesta aplicando la regla de la cadena. Recuerden que el exponente siempre disminuye en 1.